las becadas. Mi querida amiga, me pregunta usted por qué no vuelvo a París, se sorprende, y casi se enfada. La razón que he de darle va a indignarla sin ninguna duda. ¿Vuelve a París un cazador en el momento del paso de las becadas? Cierto, comprendo y amo bastante esa vida de ciudad que va de la habitación a la acera, pero prefiero la vida libre, la ruda vida de otoño del cazador. En París me parece que nunca estoy fuera de casa, porque las calles no son, en resumidas cuentas, más que grandes pisos comunes y sin techo. Se está al aire entre dos paredes, con los pies sobre suelos de madera o de piedra, y la mirada limitada por todas partes por edificios, sin ningún horizonte de verdor, llanuras o bosques. Millares de vecinos se codean con nosotros, nos empujan, nos saludan y nos hablan, y el hecho de recibir agua sobre un paraguas cuando llueve no basta para darme la impresión, la sensación del espacio. Aquí percibo con toda claridad, y deliciosamente, la diferencia entre lo interior y lo exterior. Mas no es de esto de lo que quiero hablarle. Así pues, las becadas pasan. Tengo que decirle que vivo en una gran casa normanda, en un valle, junto a un pequeño río, y que cazo casi todos los días. Los demás días, leo cosas que ni siquiera los hombres de París tienen tiempo de conocer, cosas muy serias, muy profundas, muy curiosas, escritas por un valiente sabio de talento. Un extranjero que ha pasado toda su vida estudiando la misma cuestión y ha observado los mismos hechos relativos a la influencia del funcionamiento de nuestros órganos sobre nuestra inteligencia. Pero quiero hablarle de las becadas. Mis dos amigos, los hermanos de Orgemol y yo, permanecemos aquí durante la estación de caza esperando los primeros fríos. Luego, cuando hiela, nos vamos a su finca de Canetot, 241, cerca de Fécamp, porque hay allí un bosquecillo delicioso, un bosquecillo divino, donde van a alojarse todas las becadas que pasan. Ya conoce usted a los de Orgemol, esos dos gigantes, esos dos normandos de los primeros tiempos, esos dos machos de la antigua y poderosa raza de conquistadores que invadió Francia, conquistó y se quedó con Inglaterra. Se asentó en todas las costas del viejo mundo, elevó ciudades por doquier, pasó como una ola sobre Sicilia creando un arte admirable, derrotó a todos los reyes, saqueó las ciudades más orgullosas. Enredó a los papas en sus astucias de sacerdotes y los engañó, más ladina que esos pontífices italianos, y, sobre todo, dejó hijos en todas las camas de la tierra. Los de Orgemol son dos normandos de la mejor raza, tienen todo de los normandos, la voz, el acento, el espíritu, el pelo rubio y los ojos color del mar. Cuando estamos juntos hablamos el dialecto, vivimos, pensamos, actuamos como normandos, nos convertimos en normandos rurales, más campesinos que nuestros colonos. Bien, hacía 15 días que esperábamos a las becadas. Todas las mañanas, el mayor, Simon, me decía, el viento ya viene del este, él hará. Dentro de 2 días, pasarán. El menor, Gaspar, más preciso, esperaba a que la helada hubiese llegado para anunciarla. Y el jueves pasado entró en mi cuarto al amanecer gritando, ya está, la tierra está toda blanca. 2 días así y nos vamos a Canetot. En efecto, 2 días más tarde partíamos para Canetot. Desde luego, usted se habría reído al vernos. Nos desplazamos en un extraño carruaje de caza que mi padre mandó construir tiempo atrás. Construir es la única palabra que puedo utilizar para hablar de ese monumento viajero, o, más bien, de ese terremoto rodante. Dentro hay de todo, cajas para las provisiones, cajas para las armas, cajas para las maletas, cajas con rejilla para los perros. En el todo queda resguardado, salvo los hombres, encaramados en banquetas de barandilla, altas como un tercer piso y llevadas por 4 gigantescas ruedas. Se llega hasta ellas como se puede, sirviéndose de los pies, de las manos y en ocasiones de los dientes, porque ningún estribo da acceso a ese edificio. Así pues, los dos de Orgemol y yo escalamos esa montaña, con atuendos de lapones. Vamos vestidos con pieles de cordero, llevamos unas enormes medias de lana sobre los pantalones, y polainas sobre nuestras medias de lana, y tenemos gorras de piel negra y guantes de piel blanca. Cuando nos hemos instalado, Jan, mi criado, nos echa nuestros 3 pachones, Piff, Puff y Moustache. Piff pertenece a Simon, Puff a Gaspar y Moustache es mío. Parecen 3 cocodrilos con pelo. Son largos, cortos de talla, corvos, con las patas torcidas, y tan velludos que parecen matorrales amarillos. Apenas se ven sus ojos negros bajo las cejas, ni sus blancos colmillos bajo sus barbas. Nunca los encerramos en las perreras rodantes del carruaje. Cada cual conserva el suyo junto a los pies para tener calor. Y ya estamos en marcha, sacudidos de una manera abominable.
Helaba mucho. Estábamos contentos. Llegábamos hacia las 5. El colono, Maese Picot, nos esperaba ante la puerta. También es un buen mozo, no muy alto, pero rechoncho, robusto, vigoroso como un dogo, astuto como un zorro, siempre sonriente, siempre contento, que sabe sacar dinero de todo. El momento de las becadas es para él una gran fiesta. La granja es amplia, un viejo edificio en un patio de manzanos, rodeado por 4 hileras de hayas que todo el año batallan contra el viento marino. Entramos en la cocina, donde arde un buen fuego en nuestro honor. Nuestra mesa está servida justo al lado de la alta chimenea donde da vueltas y cuece, ante la clara llama, un gordo capón cuyo jugo cae a un plato de barro. Nos saluda entonces la mujer de Picot, una mujer alta, muda, muy educada, completamente entregada a los cuidados de la casa, con la cabeza llena de negocios y de cifras, del precio de los granos, de las aves, de los corderos, de los bueyes. Es una mujer de orden, formal y severa, conocida en los alrededores por su valía. En el fondo de la cocina se extiende la gran mesa a la que dentro de un rato irán a sentarse criados de todo tipo, carreteros, labradores, gañanes, mozas, pastores. Y toda esta gente comerá en silencio bajo la vigilancia activa del ama, mirándonos comer en compañía de Maese Picot, que nos hará reír con sus bromas. Luego, cuando todo su personal se haya hartado, la señora Picot comerá sola, rápida y frugalmente, en un rincón de la mesa, vigilando a la criada. En los días ordinarios ella come con todos sus criados. Los de Orgemol y yo, los tres, nos acostamos en una habitación blanca, completamente desnuda, pintada a la cal y que solo contiene nuestras 3 camas, 3 sillas y 3 palanganas. Gaspar es siempre el primero en despertarse, y toca una diana estrepitosa. En media hora todo el mundo está preparado y partimos acompañados por Maese Picot, que caza con nosotros. Maese Picot me prefiere a sus amos. ¿Por qué? Sin duda porque no soy su amo. Así pues, los dos nos adentramos en el bosque por la derecha, mientras los 2 hermanos van a atacar por la izquierda. Simon dirige a los 3 perros, a los que lleva atados de una correa. Porque no cazamos la becada, sino el conejo. Estamos convencidos de que a la becada no hay que buscarla, sino encontrarla. Se topa uno con ella y se la mata, sin más. Cuando se la quiere encontrar, nunca se la pilla. Es realmente algo bello y curioso oír en el aire fresco de la mañana la detonación breve de la escopeta, y luego a la voz formidable de Gaspar llenar el horizonte y chillar, becada. Ya cayó. Yo soy más astuto. Cuando he matado una becada, grito, conejo. Y gozo hasta el exceso cuando sacamos las piezas cobradas del morral en el almuerzo de mediodía. Así pues, aquí estamos Maese Picot y yo en el bosquecillo, cuyas hojas caen con murmullo suave y continuo, un murmullo seco, algo triste, están muertas. Hace frío, un frío ligero que pica en los ojos, la nariz y las orejas, y que ha espolvoreado una fina espuma blanca sobre la punta de las hierbas y la tierra parda labrada. Pero, bajo la gruesa piel de cordero, los miembros se mantienen calientes. El sol es alegre en el aire azul, apenas calienta, pero es alegre. Da gusto cazar en el bosque durante las frescas mañanas invernales. Un perro lanza en el otro lado un ladrido agudo. Es Piv. Conozco su voz débil. Después, nada. Y luego otro ladrido, y otro más, y a Pav le toca ladrar ahora. ¿Y qué hace Moustache? Ah, pía como un pollo al que estrangulan. Han levantado un conejo. Atención, Maese Picot. Se alejan, se acercan, vuelven a apartarse, luego regresan, seguimos sus idas imprevistas, corriendo por los senderos, con la cabeza alerta y el dedo en el gatillo de la escopeta. Suben hacia el llano, y nosotros subimos también. De pronto, una mancha gris, una sombra, cruza el sendero. Apunto y disparo. El ligero humo se esfuma en el aire azul, y en la hierba veo un puñado de pelo blanco que se mueve. Entonces chillo con todas mis fuerzas, conejo, conejo. Ha caído. Y se lo muestro a los 3 perros, a los 3 cocodrilos velludos que me felicitan moviendo la cola, luego se van a buscar otro. Maese Picot me había alcanzado. Moustache se puso a gañir. El colono dijo, bien podría ser una liebre, vamos al borde del llano. Pero en el momento en que salía del bosque vi, de pie, a 10 pasos, envuelto en su inmensa capa amarilla, tocado con un gorro de lana, y haciendo calceta, como hacen los pastores en nuestra tierra, al pastor de Maese Picot. Gargán el mudo. Le dije, según la costumbre, buenos días, pastor.
Y él levantó la mano para saludarme, aunque no me hubiera oído, pero había visto el movimiento de mis labios. Conocía a este pastor desde hacía 15 años. Desde hacía 15 años lo veía todos los otoños, de pie en las lindes o en el centro de un campo, con el cuerpo inmóvil mientras sus manos hacían calceta. Su rebaño lo seguía como una jauría, parecía obedecer a sus ojos. Maese Picot me apretó el brazo. ¿Sabe que el pastor mató a su mujer? Me quedé estupefacto. ¿Gargan? ¿El sordomudo? Sí, este invierno, y lo han juzgado en Rouen. Voy a contárselo. Y me arrastró hacia el monte bajo, porque el pastor sabía captar las palabras en la boca de su amo como si las hubiera oído. Solo le entendía a él, pero, a su lado, dejaba de ser sordo, y el amo, a cambio, adivinaba como un brujo todas las intenciones de la pantomima del mudo, todos los gestos de sus dedos, los pliegues de sus mejillas y los reflejos de sus ojos. Esta era su sencilla historia, suceso sombrío, como a veces ocurre en los campos. Gargan era hijo de un hombre que trabajaba la marga, uno de esos hombres que descienden a los margalés para extraer esa especie de piedra blanda y blanca que se deshace fácilmente, y que se esparce por las tierras. Sordomudo de nacimiento, le habían enseñado a guardar las vacas a lo largo de las cunetas de los caminos. Recogido luego por el padre de Picot, se había convertido en pastor de la granja. Era un pastor excelente, servicial, probo, que sabía recolocar los miembros dislocados, aunque nadie le hubiera enseñado nunca nada. Cuando Picot se hizo cargo de la granja, Gargan tenía 30 años y parecía tener 40. Era alto, ñaco y barbudo como un patriarca. Y hacia esa época, una buena mujer de la región, y pobre, la Martel, murió dejando una chiquilla de 15 años, a la que llamaban la gota debido a su inmoderado amor por el aguardiente. Picot recogió a aquella andrajosa y la encargó de las tareas menudas, alimentándola sin pagarle a cambio de su trabajo. Dormía bajo el granero, en el establo o en la cuadra, sobre la paja o sobre el estiércol, en alguna parte, no importa dónde porque no se da una cama a esos desarrapados. Así pues, se acostaba en cualquier parte, con cualquiera, quizá con el carretero o el gañán. Pero ocurrió que, enseguida, se dedicó al sordo y se juntó con él de forma continua. ¿Cómo se unieron esas dos miserias? ¿Cómo se comprendieron? ¿Había conocido él alguna mujer antes de aquella vagabunda de graneros, él, que nunca había hablado con nadie? ¿Había ido ella a buscarlo a su choza rodante y a seducirlo, Eva de cuneta, a la orilla de un camino? No se sabe. Solo se supo un día que vivían juntos, como marido y mujer. Nadie se extrañó. Y a Picot ese ayuntamiento le pareció natural incluso. Pero cuando el cura se enteró de aquella unión sin misa se enfadó. Hizo reproches a la señora Picot, inquietó su conciencia, la amenazó con castigos misteriosos. ¿Qué hacer? Era muy sencillo. Había que casarlos en la iglesia y en la alcaldía. Ninguno de los dos tenía nada, él, unos calzones enteros, y ella, ni una falda que no estuviera remendada. Por lo tanto, nada se oponía a que la ley y la religión quedaran satisfechos. Los casaron en una hora, delante del alcalde y del cura, y se creyó que todo se había resuelto del mejor modo posible. Pero resulta que, en la región, no tardó en convertirse en un juego, perdón por esta vil expresión, ponerle los cuernos al pobre Gargan. Antes de que se casase, nadie pensaba en acostarse con la gota, y ahora todos querían su vez, más que nada por reírse. Todo el mundo lo hacía a espaldas del marido por una copita. La aventura tuvo tanto eco en los alrededores que vinieron señores de Goderville, 242, para verlo. Por media botella, la gota les ofrecía el espectáculo con cualquiera, en una cuneta, detrás de un muro, mientras se divisaba la silueta inmóvil de Gargan haciendo calceta a 100 pasos y seguido por el rebaño que balaba. Y se reían como locos en todos los cafés de la comarca, solo se hablaba de eso por la noche, ante el fuego, la gente se paraba en los caminos preguntándose, ¿has pagado la gota a la gota? Todos sabían lo que eso quería decir. El pastor no parecía ver nada. Pero resulta que un día el mozo Poirot, de Saseville, llamó por señas a la mujer de Gargan detrás de un almiar enseñándole una botella llena. La joven comprendió y acudió riendo, pero, nada más entregarse a su criminal tarea, el pastor cayó sobre ellos como si hubiera salido de una nube. Poirot huyó, a la pata coja, con los calzones por los talones, mientras el mudo, con alaridos de animal, apretaba el cuello de su mujer. Acudió la gente que estaba trabajando en el llano. Era demasiado tarde, la mujer tenía la lengua negra, los ojos fuera de sus órbitas, y por su nariz corría la sangre. Estaba muerta.
El pastor fue juzgado por el tribunal de Rouen. Como era mudo, Picot le hacía de intérprete. Los detalles del caso divirtieron mucho al auditorio. Pero el colono solo tenía una idea: conseguir liberar a su pastor y hacerlo de forma astuta. Contó en primer lugar toda la historia del sordo y la de su matrimonio. Luego, cuando llegó al crimen, él mismo interrogó al asesino. Toda la concurrencia estaba en silencio. Picot pronunciaba con lentitud: ¿sabías que te engañaba? Y, al mismo tiempo, remedaba su pregunta con los ojos. El otro hizo: no, con la cabeza. ¿Estabas acostado en el almiar cuando la sorprendiste? Y hacía el gesto de un hombre que ve algo repugnante. El otro hizo: sí, con la cabeza. Entonces el colono, imitando los signos del alcalde que caza y del sacerdote que une en nombre de Dios, preguntó a su sirviente si había matado a su mujer porque estaba unida él ante los hombres y ante el cielo. El pastor hizo: sí, con la cabeza. Picot le dijo. A continuación el sordo remedó toda la escena. Mostró que estaba durmiendo en el almiar, que se había despertado al oír remover la paja, que había mirado muy despacio, y que había visto lo que ocurría. Se incorporó entre los dos gendarmes, y bruscamente imitó el movimiento obsceno de la pareja criminal enlazada delante de él. Una risa tumultuosa se alzó en la sala, que luego se detuvo en seco, porque el pastor, con los ojos azorados, moviendo su mandíbula y su gran barba como si hubiera mordido algo, con los brazos extendidos y la cabeza hacia adelante, repetía la acción terrible del asesino que estrangula a un ser. Y chillaba de una forma horrible, tan enloquecido de cólera que aún creía sujetarla, y los gendarmes se vieron obligados a cogerlo y a sentarlo por la fuerza para calmarlo. Un gran estremecimiento de angustia corrió por la concurrencia. Entonces maese Picot, poniendo la mano sobre el hombro de su sirviente, se limitó a decir: este hombre tiene honor. Y el pastor fue absuelto. En cuanto a mí, mi querida amiga, escuchaba muy emocionado el final de esta aventura que le he contado en términos muy groseros para no cambiar nada del relato del colono, cuando un disparo estalló en medio del bosque. Y la voz formidable de Gaspar resonó en el viento como un cañonazo. Becada. Ha caído. Así es como empleo mi tiempo acechando las becadas que pasan mientras usted va al Bois a ver pasar los vestidos de moda de invierno. El señor Parent. El pequeño George, a cuatro patas en la alameda, hacía montoncitos de arena. La recogía con sus dos manitas, la elevaba en forma de pirámide, luego plantaba en la cima una hoja de castaño. Su padre, sentado en una silla de hierro, lo contemplaba con una atención concentrada y amorosa. Solo lo veía él en el estrecho jardín público lleno de gente. A lo largo del camino circular que pasa delante del estanque y ante la iglesia de la Trinité para volver tras haber contorneado el césped, otros niños se dedicaban a lo mismo, a sus pequeños juegos de animales jóvenes. Mientras las niñeras indiferentes miraban al aire con sus ojos de animales, o mientras las madres hablaban entre sí vigilando a la chiquillería sin perderla de vista. Las nodrizas, de dos en dos, paseaban con aire grave, arrastrando a su espalda las largas cintas brillantes de sus gorros y llevando en sus brazos una cosa blanca envuelta en encajes, mientras unas niñas, de falda corta y piernas desnudas, mantenían serias conversaciones entre dos carreras de aro, y mientras el guarda del parque, con una guerrera verde, paseaba entre aquella muchedumbre de chiquillos dando rodeos constantemente para no destruir las obras de tierra, para no aplastar manos, para no entorpecer el trabajo de hormiga de aquellas graciosas larvas humanas. El sol estaba a punto de desaparecer tras los tejados de la calle Saint-Lazare y lanzaba sus grandes rayos oblicuos sobre aquella multitud traviesa y engalanada. Los castaños se aclaraban con resplandores amarillos, y las tres cascadas, delante del alto pórtico de la iglesia, parecían plata líquida. El señor Parent miraba a su hijo agachado en el polvo, seguía sus menores gestos con amor, parecía enviar besos con la punta de los labios a todos los movimientos de George. Pero, tras levantar los ojos hacia el reloj del campanario, advirtió que iba 5 minutos retrasado. Se levantó entonces, cogió al pequeño por los brazos, sacudió su ropa llena de tierra, le limpió las manos y se lo llevó hacia la calle Blanche. Apretaba el paso para no llegar a casa después de su mujer, y el crío, que no podía seguirle, trotaba a su lado. Entonces el padre lo cogió en brazos y, acelerando todavía más su marcha, empezó a resoplar de fatiga cuando subía la acera inclinada. Era un hombre de 40 años, ya canoso, algo gordo, llevando con aire inquieto una buena tripa de joven alegre al que los acontecimientos han vuelto tímido. Algunos años antes se había casado con una joven tiernamente amada que ahora lo trataba con una rudeza y una autoridad de déspota omnipotente.
Lo reprendía sin cesar por todo lo que hacía y lo que no hacía, le reprochaba con acritud sus menores actos, sus costumbres, sus sencillos placeres, sus gustos, sus modales, sus gestos, la redondez de su vientre y el sonido apacible de su voz. Seguía amándola sin embargo, pero quería sobre todo al hijo que tenía de ella, George, ahora de 3 años, convertido en la mayor alegría y la preocupación más grande de su corazón. Modesto rentista, vivía sin empleo con sus 20.000 francos de renta, y su mujer, con la que se había casado sin dote, se indignaba constantemente por la inactividad de su marido. Por fin llegó a la casa, depositó al niño en el primer peldaño de la escalera, se enjugó la frente y empezó a subir. En el segundo piso, llamó. Una vieja sirvienta que lo había criado, una de esas sirvientas amas que son los tiranos de las familias, salió a abrir y él preguntó angustiado, ¿ha vuelto la señora? La doméstica se encogió de hombros. ¿Cuándo ha visto el señor que la señora vuelva a las 6:30? Él respondió en tono molesto, bueno, mejor entonces, así tengo tiempo de cambiarme, porque me muero de calor. La sirvienta lo miraba con una lástima irritada y despreciativa. Gruñó, oh, ya lo veo, el señor está sudando, el señor ha corrido, tal vez con el pequeño en brazos, y todo eso para esperar a la señora hasta las 7:30. No seré yo la que se preocupe de ser puntual. Hago la cena para las 8, y si hay que esperar, pues peor, un asado no debe quemarse. El señor Parent fingía no escuchar. Murmuró, bueno, bueno. Hay que lavar las manos de George, que se las ha puesto perdidas de arena. Yo voy a cambiarme. Recomienda a la doncella que limpie bien al pequeño. Y entró en su dormitorio. En cuanto estuvo dentro, echó el cerrojo para estar solo, muy solo, completamente solo. Ahora estaba tan acostumbrado a verse despreciado y maltratado que únicamente se consideraba a salvo bajo la protección de las cerraduras. Ni siquiera se atrevía ya a pensar, a reflexionar, a razonar consigo mismo, si no se sentía protegido por una vuelta de llave de las miradas y las suposiciones. Tras haberse derrumbado sobre una silla para descansar un poco antes de cambiarse de ropa, pensó que Julie empezaba a volverse un peligro nuevo en la casa. Odiaba a su mujer, era evidente, odiaba sobre todo a su amigo Paul Limousin, que, cosa rara, seguía siendo el amigo íntimo y familiar de la pareja después de haber sido el compañero inseparable de su vida de soltero. Era Limousin quien servía de aceite y de tapón entre Henriette y él, quien lo defendía vivamente incluso, severamente incluso de los reproches inmerecidos, de las escenas de hostigamiento, de todas las miserias cotidianas de su existencia. Y desde haría pronto 6 meses, Julie se permitía una y otra vez observaciones y apreciaciones maliciosas sobre su señora. La juzgaba en todo momento, declaraba 20 veces al día, si yo fuera el señor, no sería yo quien se dejase manejar como un títere. En fin, cada uno es como es. Un día, incluso, se había insolentado con Henriette, que se había limitado a decirle esa noche a su marido, para que lo sepas, a la primera palabra inconveniente. De esa mujer, la pongo de patitas en la calle. Sin embargo, ella, que no temía nada, parecía temer a la vieja sirviente, y Parent atribuía esa mansedumbre a consideración por el ama que lo había criado, y que había cerrado los ojos de su madre. Pero se acabó, las cosas no podían seguir así más tiempo, y le asustaba la idea de lo que iba a ocurrir. ¿Qué haría? Despedir a Julie le parecía una resolución tan temible que ni siquiera se atrevía a pensarlo. Darle la razón frente a su mujer era igualmente imposible, y no había de pasar un mes antes de que la situación se volviera insostenible entre las dos. Permanecía sentado, con los brazos caídos, buscando vagamente los medios de conciliar todo y sin encontrar nada. Entonces murmuró, por suerte tengo a George. De no ser por él, qué desgraciado sería. Luego se le ocurrió la idea de consultar a Limousin, decidió hacerlo, pero al punto el recuerdo de la enemistad nacida entre su criada y su amigo le hizo temer que éste aconsejase la expulsión, y de nuevo se perdió en sus angustias y sus incertidumbres. El péndulo dio las 7. Se sobresaltó. Las 7, y aún no se había cambiado de ropa. Entonces, despavorido, sin aliento, se desnudó, se lavó, se puso una camisa blanca, y volvió a vestirse con precipitación, como si le hubieran esperado en la habitación vecina para un acontecimiento de extrema importancia. Luego entró en el salón, feliz de no tener ya nada que temer. Echó una ojeada al periódico, se asomó para mirar a la calle, volvió a sentarse en el sofá, pero se abrió una puerta y entró su hijo, lavado, peinado, sonriente. Parent lo cogió en brazos y lo besó con pasión.
Primero lo besó en el pelo, luego en los ojos, luego en las mejillas, luego en la boca, luego en las manos. Después lo hizo saltar en el aire, alzándolo hasta el techo, en el extremo de sus muñecas. Luego se sentó, cansado por ese esfuerzo, y poniendo a George en una de sus rodillas, le hizo decir, «¡Ah, caballito!». El niño reía encantado, agitaba los brazos, lanzaba chillidos de placer, y el padre también reía y gritaba de contento, sacudiendo su grueso vientre, divirtiéndose todavía más que el pequeño. Lo quería con todo su corazón de ser débil, resignado, lastimado. Lo quería con entusiasmos enloquecidos, con grandes caricias arrebatadas, con toda la ternura avergonzada que se ocultaba en él, que nunca había podido salir, expansionarse, ni siquiera en las primeras horas de su matrimonio. Porque su mujer siempre se había mostrado seca y reservada. En la puerta apareció Julie, con la cara pálida, la mirada brillante, y anunció con una voz trémula de exasperación, «Son las 7:30, señor». Parent lanzó sobre el péndulo una mirada inquieta y resignada, y murmuró, «Cierto, ya son las 7:30. Yo ya tengo preparada la cena». Viendo venir la tormenta, se esforzó por evitarla. «¿Pero no me has dicho cuando he vuelto que no la harías hasta las 8? «Hasta las 8. Ni soñando. No querrá que el pequeño cene ahora a las 8. Lo dije, pero solo era una forma de hablar. Hacerle cenar a las 8 estropearía el estómago del pequeño. Oh, si fuera por su madre. Pues sí que se preocupa mucho de su hijo. Ah, sí, vaya una madre. Da lástima ver madres así». Parent, temblando de angustia, sintió que iba a cortar en seco aquella escena amenazante. «Julie», dijo, «no te permito que hables así de tu ama. Me has oído, ¿verdad? No lo olvides en el futuro». La vieja criada, sofocada por la sorpresa, dio media vuelta y salió cerrando la puerta con tal violencia que todos los cristales de la araña tintinearon. Durante unos segundos fue como una leve y vaga sonería de pequeñas campanillas invisibles lo que revoloteó en el aire silencioso del salón. Sorprendido al principio, George se puso a batir palmas satisfecho, hinchando sus carrillos, lanzó un gran «boom» con toda la fuerza de sus pulmones para imitar el ruido de la puerta. Entonces su padre le contó unos cuentos, pero la preocupación de su espíritu le hacía perder en todo momento el hilo del relato, y como ya no comprendía, el pequeño abría de par en par sus ojos asombrados. Parent no quitaba la vista del péndulo. Le parecía que veía andar la aguja. Habría querido parar la hora, inmovilizar el tiempo hasta el regreso de su mujer. No le preocupaba que Henriette se retrasase, pero tenía miedo a ella y a Julie, miedo a todo lo que podía ocurrir. 10 minutos más bastarían para provocar una catástrofe irreparable, explicaciones y violencias que ni siquiera se atrevía a imaginar. El solo pensamiento de la disputa, de los gritos, de los insultos que cruzan el aire como balas, de dos mujeres frente a frente mirándose al fondo de los ojos y lanzándose a la cabeza palabras hirientes, hacía palpitar su corazón, le secaba la boca como una caminata al sol, lo ablandaba como un trapo, tan blando que ni siquiera tenía fuerzas para levantar a su hijo y hacerle brincar sobre sus rodillas. Sonaron las 8, volvió a abrirse la puerta y reapareció Julie. Ya no tenía su aire irritado, sino un aire de resolución malvada y fría, más temible aún. «Señor», le dijo, «serví a su madre hasta su último día, a usted también le he criado desde que nació hasta hoy. Creo que puede decirse que mi dedicación a la familia». Esperaba una respuesta. Parent balbuceó, «Pues claro, mi querida Julie». Ella continuó, «Sabe usted bien que nunca he hecho nada por dinero, sino por interés hacia usted, que jamás le he engañado ni mentido, que nunca ha tenido usted que hacerme reproches, pues claro, mi querida Julie». «Entonces, señor, esto no puede continuar por más tiempo. Yo no decía nada por cariño hacia usted, lo dejaba en su ignorancia, pero es demasiado fuerte, se ríen demasiado de usted en el barrio. Haga lo que quiera, pero todo el mundo lo sabe, es necesario que termine diciéndoselo yo, aunque no me guste nada contar chismes. Si la señora vuelve como suele a unas horas de disparate es porque hace cosas abominables». Él permanecía asustado, sin comprender. Solo pudo balbucir, «Cállate. ¿Sabes qué te he prohibido?». Ella le cortó la palabra con una resolución irresistible. «No, señor, tengo que decirle todo, y ahora. Hace mucho tiempo que la señora tiene un lío con el señor Limousin. Yo misma les he visto más de 20 veces besarse detrás de las puertas. Verá, si el señor Limousin hubiera sido rico, no es con el señor Parent con quien la señora se habría casado. Basta que el señor recuerde cómo se hizo la boda, lo comprendería todo fácilmente.
Parent se había levantado, lívido, balbuciendo, «Cállate, cállate, oh». Ella continuó, «No, le diré todo. La señora se casó con el señor por interés, y lo engaña desde el primer día. Era cosa convenida entre ellos, caray. Basta pensar para comprenderlo». Entonces, como la señora no estaba contenta de haberse casado con el señor, al que no quería, le ha amargado la vida, tan amargada que a mí se me rompía el corazón viéndolo. Él dio 2 pasos con los puños cerrados, repitiendo, «Cállate, cállate», porque no encontraba nada que responderle. La vieja criada no retrocedió, parecía decidida a todo. Pero George, espantado al principio, luego asustado por aquellas voces que iban en aumento, se puso a lanzar unos chillidos agudos. Permanecía de pie detrás de su padre y, con la cara crispada y la boca abierta, berreaba. El clamor de su hijo irritó a Parent, lo llenó de valor y de furia. Se abalanzó sobre Julie con los 2 brazos en el aire, dispuesto a golpear con ambas manos y gritando, «¡Ah, miserable! Vas a volver loco al pequeño», estaba a punto de tocarla. Ella le espetó a la cara. «El señor puede pegarme si quiere, a mí, que le he criado, eso no impedirá que su mujer lo engañe y que su hijo no sea suyo». Él se detuvo en seco, dejando caer los brazos, y permanecía frente a ella tan aturdido que ya no comprendía nada. Ella añadió, «Basta mirar al pequeño para reconocer al padre, caramba. Es el vivo retrato del señor Limousin. No hay más que mirarle los ojos y la frente. Ni un ciego se engañaría». Pero él la había agarrado por los hombros y la sacudía con todas sus fuerzas, farfullando, «Víbora, víbora. Fuera de aquí, víbora. Vete o te mato. Vete. Vete». Y con un esfuerzo desesperado la lanzó a la habitación contigua. Fue a parar sobre la mesa servida, rompiendo los vasos, que se cayeron. Luego, cuando se levantó, puso la mesa entre ella y su amo y, mientras él la perseguía para volver a cogerla, le escupía a la cara palabras terribles. «Basta que el señor salga, esta noche, después de la cena, y que vuelva enseguida. Ya verá. Ya verá si he mentido. Haga el señor la prueba, ya verá». Había ganado la puerta de la cocina y escapó. Él corrió detrás, subió la escalera de servicio hasta su habitación de criada donde ella se había encerrado, y golpeando la puerta, «Ahora mismo vas a irte de mi casa». Ella respondió a través de la mesa. «Cuente con ello el señor. Dentro de 1 hora ya no estaré aquí». Entonces él volvió a bajar despacio, aferrándose a la barandilla para no caerse, y entró de nuevo en su salón donde George lloraba, sentado en el suelo. Parent se derrumbó en una silla y miró al niño con ojos alelados. Ya no comprendía nada, ya no sabía nada, se sentía aturdido, embrutecido, enloquecido, como si acabara de caerse de cabeza, apenas recordaba las cosas horribles que le había dicho su criada. Luego, poco a poco, su razón, como un agua turbia, se calmó y se aclaró, y la abominable revelación empezó a torturar su corazón. Julie había hablado con tal nitidez, con tal fuerza, con tal seguridad, con tal sinceridad, que no dudó de su buena fe, pero se empeñaba en dudar de su clarividencia. Cegada por su afecto hacia él, arrastrada por un odio inconsciente hacia Henriette, podía estar equivocada. Sin embargo, a medida que trataba de calmarse y convencerse, 1000 hechos minúsculos despertaban en su recuerdo, palabras de su mujer, miradas de Limousin, un montón de naderías inobservadas, casi desapercibidas, salidas tardías, ausencias simultáneas, e incluso gestos casi insignificantes, pero extraños, que él no había sabido ver, comprender, y que ahora adquirían para él una importancia extrema. Establecían una connivencia entre ellos. Todo lo que había pasado desde su boda surgía bruscamente en su memoria sobreexcitada por la angustia. Recobraba todo, entonaciones singulares, actitudes sospechosas, y su pobre espíritu de hombre tranquilo y bueno, acosado por la duda, le mostraba ahora como certezas lo que acaso podían no ser más que sospechas. Hurgaba con una obstinación encarnizada en 5 años de matrimonio, tratando de revivirlo todo, mes por mes, día por día, y cada cosa inquietante que descubría le punzaba en el corazón como el aguijón de una avispa. Ya no pensaba en George, que ahora estaba callado, con el trasero en la alfombra. Pero al ver que no se ocupaban de él, el crío se echó a llorar de nuevo. Su padre corrió en su busca, lo cogió en brazos y le cubrió de besos la cabeza. Por lo menos le quedaba su hijo. ¿Qué importaba lo demás? Lo cogía, lo estrechaba, con la boca sobre su pelo rubio, aliviado, consolado, balbuciendo, «George, mi pequeño George, mi querido y pequeño George». Pero bruscamente se acordó de lo que Julie había dicho.
Sí, había dicho que su hijo era de Limousin. Oh, era imposible, eso sí que no podía creerlo, no podía ni dudarlo un segundo siquiera. Aquella era una de esas odiosas infamias que germinan en las almas innobles de las criadas. Repetía, George, mi querido George. El crío, acariciado, había vuelto a callarse. Parent sentía el calor del pequeño pecho penetrar en el suyo a través de las ropas. Lo llenaba de amor, de valor, de alegría, aquel calor dulce de niño lo acariciaba, lo fortalecía, lo salvaba. Entonces apartó un poco la cabeza graciosa y rizada para mirarla con pasión. La contemplaba con avidez, de manera frenética, embriagado de verla y repitiendo siempre, oh, mi pequeño George. De pronto pensó, ¿y si se pareciese a Limousin, a pesar de todo? Se produjo en él algo extraño, atroz, una punzante y violenta sensación de frío por todo el cuerpo, por todos sus miembros, como si de repente sus huesos se hubieran vuelto de hielo. Oh, si se pareciese a Limousin, y seguía mirando a George que ahora reía. Lo miraba con ojos aturdidos, turbados, extraviados. Y en la frente, en la nariz, en la boca, en las mejillas buscaba si no habría algo de la frente, de la nariz, de la boca o de las mejillas de Limousin. Su pensamiento divagaba como cuando uno enloquece, y bajo su mirada la cara de su hijo se transformaba, adoptaba aspectos extravagantes, parecidos inverosímiles. Julie había dicho, ni un ciego se engañaría. Por lo tanto había algo patente, algo innegable. ¿Pero qué? ¿La frente? Sí, quizá. Sin embargo, la frente de Limousin era más estrecha. ¿La boca entonces? Pero si Limousin tenía barba. ¿Cómo comparar las semejanzas entre aquel gordezuelo mentón de niño y el mentón peludo de aquel hombre? Parent pensaba, yo no lo veo, no veo nada, estoy demasiado alterado, ahora no podría reconocer nada. Hay que esperar, tendré que mirarle bien mañana por la mañana al levantarme. Luego pensó, pero si se pareciese a mí, estaría salvado, salvado. Y cruzó el salón de dos zancadas para ir a examinar en el espejo la cara de su hijo junto a la suya. Sostenía a George sentado en su brazo para que sus caras estuvieran muy cerca, y hablaba en voz alta por la enormidad de su confusión. Sí, tenemos la misma nariz, quizá, no es seguro, y la misma mirada. Pero no, tiene los ojos azules. Entonces, oh, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Voy a volverme loco. No quiero seguir mirando, voy a volverme loco. Huyó lejos del espejo, al otro extremo del salón, cayó sobre una butaca, dejó al pequeño en otra, y se echó a llorar. Lloraba con grandes sollozos desesperados. George, asustado al oír gemir a su padre, no tardó en ponerse a berrear. Sonó el timbre de la entrada. Parent dio un salto, como si lo hubiera atravesado una bala. Dijo, ya está ahí, ¿qué voy a hacer? Y corrió a encerrarse en su cuarto para tener tiempo por lo menos de secarse los ojos. Pero tras unos segundos, un nuevo timbrazo volvió a hacerle temblar, luego se acordó de que Julie se había marchado sin que estuviera avisada la doncella. Por lo tanto no iría nadie a abrir. ¿Qué hacer? Fue él. Y de repente se sintió valiente, decidido, listo para el disimulo y la lucha. Aquella sacudida espantosa lo había madurado en unos instantes. Y además quería saber, lo quería con una furia de tímido y una tenacidad de bonachón irritado. Sin embargo temblaba. ¿Era de miedo? ¿Seguía teniéndole miedo acaso? ¿Se sabe cuánto contiene a veces la audacia de cobardía fustigada? Detrás de la puerta, a la que había llegado con furtivos pasos, se detuvo a escuchar. Su corazón palpitaba con latidos furiosos, solo oía ese ruido, aquellos grandes golpes sordos en su pecho y la voz aguda de George que seguía llorando en el salón. De pronto, el sonido del timbre estallando encima de su cabeza lo sacudió como una explosión y entonces agarró la cerradura y, jadeando, desfallecido, dio la vuelta a la llave y abrió la hoja. Frente a él, en la escalera, estaban de pie su mujer y Limousin. Ella dijo, con aire de asombro en el que apuntaba un poco de irritación. ¿Ahora eres tú el que se encarga de abrir? ¿Dónde está Julie? Él tenía un nudo en la garganta, su respiración jadeaba, y se esforzaba por responder sin poder pronunciar una sola palabra. Ella continuó, ¿te has vuelto mudo? Te pregunto que dónde está Julie. Entonces balbuceó, se ha marchado. Su mujer empezaba a enfadarse, ¿cómo que marchado? ¿A dónde?
¿Por qué? Él iba recobrando poco a poco su aplomo y sentía nacer en su interior un odio implacable contra aquella mujer insolente, de pie ante él. Sí, se ha marchado definitivamente, la he despedido. ¿Qué tú la has despedido? ¿A Julie? Pero estás loco. Sí, la he despedido porque había sido insolente, ¿y por qué? Porque ha maltratado al niño. Julie. Julie. ¿Y con qué has sido insolente? Hablando de ti. ¿Hablando de mí? Sí, porque su cena se había quemado y tú no volvías. ¿Y qué ha dicho? Ha dicho cosas desagradables sobre ti, y que yo no debía, que yo no podía oír. ¿Qué cosas? Es inútil repetirlas. Quiero conocerlas. Ha dicho que era una desgracia para un hombre como yo casarse con una mujer como tú, que no tiene puntualidad, ni orden, ni cuidado, mala ama de casa, mala madre y mala esposa. La mujer había entrado en la antesala, seguida por Limousin, que no decía palabra ante aquella situación inesperada. Cerró bruscamente la puerta, echó el abrigo sobre una silla y avanzó hacia su marido tartamudeando, irritada. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué soy? Yo no digo nada, querida, me limito a repetirte las palabras de Julie, que has querido conocer, y te haré observar que precisamente por esas palabras la he puesto en la calle. El violento deseo de arrancarle la barba y las mejillas con sus uñas la hacía temblar. En la voz, en el tono, en la actitud, notaba claramente la rebeldía, aunque no pudiera responderle, e intentaba recuperar la ofensiva con alguna frase directa y hiriente. ¿Has cenado?, le preguntó. No, he esperado. Ella se encogió de hombros con impaciencia. Vaya estupidez esperar después de las 7:30. Habrías debido comprender que me había entretenido, que había tenido cosas que hacer, algunas compras. Luego, de pronto, sintió necesidad de explicar en qué había empleado el tiempo, y contó, con frases breves, altaneras, que yendo a ver unos objetos de mobiliario muy lejos, lejísimos, en la calle de Rennes. Se había encontrado con Limousin a las 7 pasadas, en el Boulevard Saint-Germain, al volver, y que entonces le había pedido su brazo para entrar a comer algo en un restaurante en el que no se atrevía a entrar sola. Aunque estaba a punto de desfallecer de hambre. Así es como había cenado, con Limousin, si es que a aquello se lo podía llamar cena, porque no habían tomado más que un caldo y medio pollo por la prisa que tenían por volver. Parent se limitó a responder, has hecho bien. No te hago ningún reproche. Entonces Limousin, que hasta entonces había permanecido mudo, casi oculto detrás de Henriette, se acercó y le tendió la mano murmurando, ¿qué tal estás? Parent cogió aquella mano ofrecida, y estrechándola fríamente, muy bien. Pero la mujer se había quedado con 2 palabras de la última frase de su marido, ningún reproche, ¿por qué me hablas de reproches? Se diría que lo dices con alguna intención. Él se disculpó, no, ni mucho menos. Me limitaba a decirte que no me había preocupado por tu retraso y que no te lo echaba en cara como un crimen. Ella se lo tomó a mal, buscando un pretexto para la pelea, ¿de mi retraso? Como si fuera la 1 de la mañana y pasase la noche fuera. No, querida. He dicho retraso porque no había otra palabra. Tenías que volver a las 6:30, vuelves a las 8:30. Eso es un retraso, ¿no? Lo comprendo muy bien, no, ni siquiera me sorprendo. Pero, me resulta difícil emplear otra palabra. Es que la pronuncias como si hubiera dormido fuera de casa. No, claro que no. Ella vio que él seguiría cediendo, e iba a entrar en su cuarto cuando por fin se dio cuenta de que George estaba berreando. Entonces preguntó, con semblante conmovido, ¿qué le pasa al niño? Ya te he dicho que Julie le había maltratado un poco. ¿Qué le ha hecho esa miserable? Oh, casi nada. Le ha empujado y se ha caído. Quiso ver a su hijo y se precipitó en el comedor, pero se detuvo en seco ante la mesa cubierta de vino derramado, de jarras y de vasos rotos, de saleros volcados. ¿Qué significa este destrozo? ¿Ha sido Julie la que? Pero ella le cortó la palabra con rabia, esto es demasiado. Julie me trata de desvergonzada, pega a mi hijo, rompe mi vajilla, destroza mi casa, y a ti todo eso te parece natural. Pues no, porque la he despedido. Claro. La has despedido. Pero lo que había que hacer es mandar detenerla. En estos casos, a quien se llama es al comisario de policía. Él balbuceó, pero, querida, yo no podía, no había ninguna razón. De verdad, resultaba muy difícil. Ella se encogió de hombros con un desdén infinito. Mira, nunca serás más que un pingajo, un pobre diablo, un pobre hombre sin voluntad,
sin firmeza ni energía. Ah, qué groserías ha debido de decirte para que te hayas decidido a ponerla en la calle. Me habría gustado haberlo visto un minuto, solo un minuto. Tras abrir la puerta del salón corrió hacia George, lo levantó, lo estrechó en sus brazos besándolo. Georgette, ¿qué tienes, gatito, cariñito mío, pollito mío? Acariciado por su madre, se calló. Ella repitió, ¿qué tienes? Él contestó, por haber visto poco claro con sus ojos de niño asustado, es Sully que ha pegado a papá. Henriette se volvió hacia su marido, al principio estupefacta. Luego, en sus ojos se despertaron unas ganas locas de reír, pasaron como un escalofrío por sus finas mejillas, alzaron su labio, levantaron las aletas de su nariz, y por fin de su boca brotó un claro cohete de júbilo. Una cascada de alegría, sonora y viva como un trino de pájaro. Repetía, con grititos malvados que pasaban entre sus dientes blancos y desgarraban aparente igual que mordeduras, ja, 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 ja. Te ha pegado. ¡Qué divertido, qué divertido! ¿Lo oye, Limousin? Julie ha pegado. Julie ha pegado a mi marido. Ja, 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 qué divertido. Parent balbucía, no, que va, no es cierto, no es cierto. Al contrario, he sido yo el que la ha tirado en el comedor, con tal fuerza que casi ha derribado la mesa. El niño no lo ha visto bien. He sido yo el que la ha pegado. Henriette le decía a su hijo, repite, cariñín. ¿Verdad que Julie ha pegado a papá? Él respondió, sí, Sully. Luego, saltando de pronto a otra idea, continuó. ¿Pero ha cenado este niño? ¿No has comido nada, cariño? No, mamá. Entonces se volvió hecha una furia hacia su marido, estás loco, estás como una cabra. Las 8:30 y George todavía sin cenar. Él se disculpó, alterado por aquella escena y por aquella explicación, aplastado por aquel derrumbamiento de su vida. Pero, querida, si estábamos esperándote. Yo no quería cenar sin ti. Como todos los días vuelves con retraso, pensaba que ibas a volver de un momento a otro. Ella tiró a una butaca su sombrero, que había mantenido hasta entonces sobre la cabeza, y con voz nerviosa, realmente es intolerable tener que tratar con gente que no comprende nada, que no adivina nada, que no sabe nada por sí misma. O sea, que si hubiera vuelto a las 12, el niño no habría cenado nada de nada. Como si no pudieras comprender ¿Ves pasadas las 7:30, que había ocurrido algo, un retraso, un obstáculo, que me lo impedía? Parent temblaba, sintiéndose dominado por la cólera, pero Limousin se interpuso y, volviéndose hacia la mujer, es usted completamente injusta, mi querida amiga. Parent no podía adivinar que volvería usted tan tarde, cosa que no hace usted nunca, además, ¿cómo quiere que saliese del paso por sí solo, después de haber despedido a Julie? Pero Henriette, irritada, respondió, pues tendrá que salir del paso solo, porque no seré yo quien lo ayude. Que se las apañe. Y entró bruscamente en su cuarto, sin acordarse ya de que su hijo no había cenado. Entonces Limousin, de repente, se multiplicó para ayudar a su amigo. Recogió y tiró los vasos rotos que cubrían la mesa, puso los cubiertos en su sitio y sentó al niño en su sillita mientras Parent iba en busca de la doncella para que le sirviese la cena. Esta llegó sorprendida, porque desde el cuarto de George, donde trabajaba, no había oído nada. Trajo la sopa, una pierna de cordero quemada y puré de patatas. Parent se había sentado junto a su hijo, afligido, con la razón extraviada en medio de aquella catástrofe. Daba de comer al pequeño, trataba de comer él al mismo tiempo, cortaba la carne, la mascaba y tragaba con esfuerzo, como si su garganta hubiera quedado paralizada. Entonces, poco a poco se despertó en su alma un deseo enloquecido de mirar a Limousin, que, sentado frente a él, hacía bolitas de pan. Quería ver si se parecía a George. Pero no se atrevía a levantar los ojos. Se decidió sin embargo, y bruscamente contempló aquella cara que conocía bien, aunque le pareciese que no la había examinado nunca, por lo distinta que le pareció de lo que pensaba. De segundo en segundo lanzaba una ojeada rápida sobre aquel rostro tratando de reconocer las menores líneas, los menores rasgos, los menores sentidos, luego, acto seguido, miraba a su hijo, fingiendo que le daba de comer. 2 palabras retumbaban en su oído, su padre. Su padre. Su padre. Zumbaban en sus sienes a cada latido de su corazón. Sí, aquel hombre tranquilo, sentado al otro lado de aquella mesa, era quizá el padre de su hijo, de George, de su pequeño George.
Parent dejó de comer, no podía más. Un dolor atroz, uno de esos dolores que hacen aullar, retorcerse en el suelo, morder los muebles, le desgarraba las entrañas. Sintió ganas de coger el cuchillo y hundírselo en el vientre. Eso lo aliviaría, lo salvaría, sería el final de todo. ¿Por qué? ¿Podía seguir viviendo ahora? Podría vivir, levantarse por la mañana, comer en las comidas, salir a la calle, acostarse por la noche y dormir con aquel pensamiento enroscado en el Limousin, el padre de George. No, no tendría fuerzas para dar un paso, vestirse, pensar en algo, hablar con alguien. Cada día, a todas horas, a cada segundo se preguntaría lo mismo, trataría de saber, de adivinar, de sorprender aquel horrible secreto. Y al pequeño, a su querido pequeño, ya no podría mirarlo sin soportar el espantoso sufrimiento de aquella duda, sin sentir un desgarramiento en sus entrañas, sin verse torturado hasta la médula de sus huesos. Tendría que vivir allí, permanecer en aquella casa, al lado de aquel niño al que amaría y odiaría. Sí, seguro que terminaría odiándolo. ¡Qué suplicio! Oh, si fuera cierto que Limousin era el padre, tal vez podría calmarse, adormecerse en su desdicha, en su dolor. Pero no saber era intolerable. No saber, seguir buscando siempre, sufrir siempre, y besar a aquel hijo en todo instante, al hijo de otro, pasearlo por la ciudad, llevarlo en brazos, sentir la caricia de su fino pelo en los labios. Adorarlo y pensar constantemente, quizá no es mío. ¿No sería preferible no verlo, abandonarlo, perderlo en la calle, o huir él mismo muy lejos, tan lejos que nunca volviese a oír hablar de nada, nunca? Se sobresaltó al oír abrirse la puerta. Su mujer regresaba. «Tengo hambre», dijo, «¿y usted, Limousin?» Limousin respondió, vacilando, «Pues sí, yo también». Y ella mandó traer la pierna de cordero. Parent se preguntaba, ¿han cenado? ¿O los ha hecho retrasarse un encuentro amoroso? Los dos comían ahora con mucho apetito. Henriette, tranquila, reía y bromeaba. Su marido la espiaba también, con miradas bruscas, que rápidamente apartaba. Se había puesto una bata rosa adornada con encajes blancos, y su cabeza rubia, su cuello fresco, sus manos carnosas salían de aquella bonita prenda, coqueta y perfumada como de una concha bordada de espuma. ¿Qué había estado haciendo todo el día con aquel hombre? Parent los veía besándose, balbuciendo ardientes palabras. ¿Y no se podría saber nada, adivinar algo mirándolos así, uno al lado del otro frente a él? ¿Cuánto debían de haberse burlado de él si era víctima de su engaño desde el primer día? ¿Era posible que se burlasen así de un hombre honrado, porque su padre le había dejado un poco de dinero? Porque no podían verse esas cosas en las almas, como era posible que nada revelase a los corazones rectos los fraudes de los corazones infames, que la voz fuese la misma para mentir que para adorar. ¿Y la mirada pérfida que engaña semejante a la mirada sincera? Los espiaba esperando un gesto, una palabra, una entonación. De repente pensó, lo sorprenderé esta noche. Y dijo, querida, como acabo de despedir a Julie, a partir de hoy debo ocuparme de buscar otra criada. Salgo ahora mismo para conseguir una para mañana por la mañana. Quizá vuelva un poco tarde. Ella respondió, vete, no me moveré de aquí, Limousin me hará compañía. Te esperaremos. Después, volviéndose hacia la doncella, acueste a George, luego puede recoger la mesa y subir a su cuarto. Parent se había levantado. Se tambaleaba sobre sus piernas, aturdido, tropezando, ahora mismo, y alcanzó la salida apoyándose en la pared, porque el suelo se movía como una barca. George se había marchado en brazos de su criada. Henriette y Limousin pasaron al salón. En cuanto se cerró la puerta, él dijo, «Ah, estás loca. Hostigar así a tu marido». Ella se revolvió, «Mira, empieza a molestarme esa costumbre tuya desde hace un tiempo de presentarme a Parent como a un mártir». Limousin se dejó caer en un sillón y cruzando las piernas, «No hago de ningún mártir. En absoluto, pero en nuestra situación me parece ridículo provocar a ese hombre de la mañana a la noche». Ella cogió un cigarrillo de la chimenea, lo encendió y replicó, «No le provoco, al contrario, solo que me irrita por su estupidez, y lo trato como merece». Limousin continuó con voz impaciente, «Es una tontería lo que haces. Además, todas las mujeres hacéis lo mismo. Un hombre excelente, demasiado bueno, estúpido por confianza y por bondad, que no nos molesta en absoluto, que no sospecha de nosotros ni un segundo, que nos deja todo lo libres y tranquilos que queremos. Y tú haces lo que puedes para enfurecerlo y echar a perder nuestra vida». Ella se volvió hacia él,
Calla, no me des la lata. También tú eres un cobarde, como todos los hombres. ¿Tienes miedo a ese cretino? Él se levantó vivamente y, furioso, replicó, lo que a mí me gustaría saber es qué te hace, porque puedes odiarle. ¿Te hace desgraciada? ¿Te pega? ¿Te engaña? No, y en última instancia me parece demasiado cruel hacer sufrir a ese hombre solo porque es demasiado bueno, y odiarle únicamente porque lo engañas. Ella se acercó a Limousin mirándolo al fondo de los ojos, ¿y eres tú el que me echas en cara que lo engañe? Tú. Hay que tener poca vergüenza. Él se defendió, algo avergonzado, pero si no te echo nada en cara, querida, solo. Te pido que trates con un poco de consideración a tu marido, porque los dos necesitamos su confianza. Creo que deberías entenderlo. Estaban muy cerca uno de otro, él, enorme, moreno, con patillas largas y el aspecto algo vulgar de un hombre apuesto satisfecho de sí mismo, ella, bonita, sonrosada y rubia. Una pequeña parisiense semigalante y semiburguesa, nacida en una trastienda, educada en la puerta de una tienda para atraer a los transeúntes con los ojos, y casada, al azar de esa recolección, con el paseante ingenuo que se enamoró de ella después de haberla visto todos los días delante de aquella puerta, por la mañana al salir y por la noche al volver a casa. Ella decía, pero no comprendes, gran tonto, que lo odio precisamente porque se casó conmigo, porque en última instancia me compró, porque todo lo que dice, lo que hace, lo que piensa me crispa los nervios. Me irrita a cada instante con su estupidez que tú llamas bondad, con su pesadez que tú llamas confianza, y además, sobre todo, porque es mi marido, él y no tú. Aunque no nos molesta mucho, lo siento entre nosotros dos. Además. No, en última instancia es demasiado idiota para sospechar algo. Me gustaría que por lo menos estuviera algo celoso. Hay momentos en que me dan ganas de gritarle, pero es que no ves nada, animal, ¿no comprendes que Paul es mi amante? Limousin se echó a reír, por ahora, harás bien en callarte y en no perturbar nuestra existencia. No te preocupes, que no la perturbaré. Con ese imbécil no hay nada que temer. Pero me parece increíble que no comprendas cuánto lo odio, cómo me crispa los nervios. Tú, en cambio, parece que lo adoras, que le das la mano con franqueza. A veces los hombres son sorprendentes. Hay que saber disimular, querida. No se trata de disimulo, querido, sino de sentimientos. Vosotros, cuando engañáis a un hombre, se diría que enseguida lo queréis más, nosotras en cambio lo odiamos desde el momento en que lo hemos engañado. No veo ninguna razón para odiar a un hombre al que le robamos la mujer. ¿No la ves? ¿No la ves? Lo que pasa es que a todos os falta tacto. ¿Qué quieres? Son cosas que se sienten y que no se pueden decir. Y tampoco deben decirse. No comprenderías nada, es inútil. Carecéis de delicadeza. Y sonriendo, con un dulce desprecio de taimada, puso las dos manos en los hombros de Limousin tendiéndole los labios, él inclinó la cabeza abrazándola y sus bocas se encontraron. Y como estaban de pie delante del espejo de la chimenea, otra pareja exactamente igual a ellos se besaba detrás del reloj de péndulo. No habían oído nada, ni el ruido de la llave ni el chirrido de la puerta, pero Henriette, bruscamente, lanzando un chillido, rechazó a Limousin con los dos brazos, y ambos vieron a Parent que los miraba, lívido, con los puños cerrados, descalzo y con el sombrero sobre la frente. Miraba a uno y otro con un rápido movimiento de ojos, sin mover la cabeza. Tenía pinta de loco, y luego, sin decir una sola palabra, se abalanzó sobre Limousin, lo agarró con fuerza como para asfixiarlo, lo lanzó hasta el rincón de la estancia de manera tan impetuosa que el otro, perdiendo el equilibrio, batiendo el aire con las manos, fue a golpear brutalmente la pared con el cráneo. Pero, cuando Henriette comprendió que su marido iba a matar a su amante, se lanzó sobre Parent, lo agarró por el cuello y, hundiendo en la carne sus 10 dedos finos y sonrosados, apretó tan fuerte con sus nervios de mujer desesperada que la sangre brotó bajo sus uñas. Y le mordía en el hombro como si hubiera querido desgarrárselo con los dientes. Parent, estrangulado, sofocado, soltó a Limousin para sacudirse a su mujer aferrada a su cuello, y tras cogerla por la cintura, la lanzó de un empujón a la otra punta de la sala. Luego, como tenía la cólera breve de los bonachones y la violencia asmática de los débiles, se quedó de pie entre ambos, jadeando, agotado, sin saber lo que debía hacer ahora. Su furia brutal se había derramado en aquel esfuerzo como la espuma de un vino al descorcharlo, y su alegría insólita acababa en sofoco. En cuanto pudo hablar, balbuceó, fuera de aquí.
los dos, ahora mismo, fuera de aquí. Limousin permanecía inmóvil en su rincón, pegado a la pared, demasiado despavorido aún como para entender algo, demasiado asustado para mover un dedo. Con los puños apoyados en el velador, con la cabeza adelantada, despeinada, con la blusa abierta y el pecho desnudo, esperaba, como una bestia que se dispone a saltar. Parent prosiguió con una voz mucho más fuerte. Fuera de aquí, ahora mismo. Fuera de aquí. Viendo calmada su primera exasperación, su mujer se envalentonó, se irguió, dio 2 pasos hacia él y, ya casi indolente, dijo, ¿te has vuelto loco? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué razón hay para esta agresión incalificable? Él se volvió hacia ella, levantando el puño para matar y balbuciendo, oh, es demasiado, es demasiado. He oído todo. Todo. ¿Comprendes? Todo. Miserable. Miserables los dos. Fuera de aquí, los dos, ahora mismo. Os mataré. Fuera de aquí. Ella comprendió que todo había terminado, que él sabía, que ella no podría probar su inocencia y que era preciso ceder. Pero había recobrado su desvergüenza, y su odio contra aquel hombre, ahora irritado, la impulsaba a la audacia, le daba una necesidad de desafío, una necesidad de provocación. Dijo con voz clara, vámonos, Limousin. Ya que me echan, me iré a su casa. Pero Limousin no se movía. Parent, presa de una nueva rabia, se puso a gritar, fuera de aquí, fuera de aquí. Miserables. O si no. Cogió una silla y la hizo voltear por encima de su cabeza. Entonces Henriette cruzó el salón con paso rápido, agarró a su amante del brazo, lo despegó de la pared a la que parecía lacrado y lo arrastró hacia la puerta repitiendo, venga, vámonos, amigo mío, vámonos. Como ve, este hombre se ha vuelto loco. Vámonos. En el momento de salir se volvió hacia su marido buscando qué podría hacer, qué podría inventar para herir su corazón al marcharse de aquella casa. Y una idea cruzó su mente, una de esas ideas venenosas, mortales, en las que fermenta toda la perfidia de las mujeres. En tono decidido, dijo, voy a llevarme a mi hijo. Parent, estupefacto, balbuceó, tú, hijo. ¿Te atreves a hablar de tu hijo? ¿Te atreves a pedir a tu hijo después de... Es demasiado. ¿Te atreves? Será mejor que te marches, miserable bribona. Fuera de aquí. Ella se dirigió hacia él, casi sonriendo, casi ya vengada, y desafiándole, muy cerca, cara a cara, quiero a mi hijo, y no tienes ningún derecho a quedarte con él porque no es tuyo, ¿lo oyes bien? No es tuyo. Es de Limousin. Parent, enloquecido, gritó, mientes, miserable. Pero ella continuó, imbécil. Todo el mundo lo sabe menos tú. Te digo que ese es su padre. Si basta mirar para verlo. Parent retrocedía ante ella, titubeando. Luego, bruscamente, se volvió, cogió una vela, y se precipitó en la habitación contigua. Volvió casi al punto trayendo en sus brazos al pequeño George envuelto en las ropas de su cama. El niño, bruscamente despertado, asustado, lloraba. Parent lo soltó en manos de su madre y luego, sin añadir palabra, la empujó con violencia hacia afuera, hacia la escalera, donde Limousin esperaba prudentemente. Luego cerró la puerta, echó 2 vueltas de llave y corrió los cerrojos. Nada más volver al salón, cayó desplomado al suelo. Parent vivió solo, completamente solo. Durante las primeras semanas siguientes a la separación, la extrañeza de su nueva vida le impidió pensar mucho. Había reanudado su existencia de soltero, con sus hábitos de vagabundo, y comía en el restaurante como en otros tiempos. Como había querido evitar todo escándalo, pagaba a su mujer una pensión fijada ante notario. Pero, poco a poco, el recuerdo del niño empezó a obsesionar su pensamiento. A menudo, cuando estaba solo, en casa, por la noche, creía oír de pronto a George gritar, «papá». Entonces su corazón empezaba a palpitar y se levantaba al punto para abrir la puerta de la escalera y ver si, por casualidad, no había vuelto el pequeño. Sí, habría podido volver como vuelven los perros y las palomas. ¿Por qué había de tener un niño menos instinto que un animal? Después de haber reconocido su error, volvía a sentarse en su butaca y pensaba en el pequeño. Pensaba durante horas enteras, durante días enteros. No era solo una obsesión moral,
sino también, y en mayor grado, una obsesión física, una necesidad sensual, nerviosa, de besarlo, de tenerlo, de estrecharlo, de sentarlo en sus rodillas, de hacerlo saltar y voltearlo en sus manos. Lo exasperaba el recuerdo febril de las caricias del pasado. Sentía los bracitos agarrándose a su cuello, a la pequeña boca depositando un gran beso en su barba, con la cabellera cosquilleándole la mejilla. El ansia de aquellos dulces mimos desaparecidos, de la piel fina, cálida y deliciosa ofrecida a los labios lo enloquecía como el deseo de una mujer amada que ha huido. En la calle se echaba a llorar de repente pensando que podría tener trotando a su lado, con sus piececitos, a su gordezuelo George, como en el pasado, cuando lo sacaba de paseo. Entonces volvía a casa, y con la cabeza entre las manos sollozaba hasta la noche. Luego, 100 veces al día se hacía esta pregunta, ¿era o no era el padre de George? Pero era sobre todo durante la noche cuando se entregaba a esta idea con razonamientos interminables. Nada más acostarse, cada noche volvía a empezar la misma serie de argumentaciones desesperadas. Tras la marcha de su mujer, al principio ya no había tenido dudas, el niño pertenecía, desde luego, a Limousin. Luego, poco a poco, empezó a dudar. La afirmación de Henriette no podía tener ningún valor probablemente. Lo había provocado tratando de desesperarlo. Sopesando fríamente los pros y los contras, había muchas probabilidades de que hubiera mentido. Solo Limousin habría podido, quizá, decir la verdad. Pero ¿cómo saber, cómo interrogarle, cómo decidirle a confesar? Y muchas veces Parent se levantaba en mitad de la noche, resuelto a ir en busca de Limousin, a rogarle, a ofrecerle cuanto quisiera para poner fin a aquella abominable angustia. Luego volvía a acostarse desesperado, tras hacer la reflexión de que, desde luego, también el amante mentiría. Mentiría, por supuesto, para impedir que el verdadero padre recuperara a su hijo. ¿Qué hacer entonces? Nada. Y se afligía por haber precipitado así los acontecimientos, por no haber reflexionado, por no haberse armado de paciencia, por no haber sabido esperar y disimular, durante 1 o 2 meses, para informarse por sus propios ojos. Habría debido fingir que no sospechaba nada, dejándolos traicionarse sin darse cuenta. Le habría bastado ver al otro besando al niño para adivinar, para comprender. Un amigo no besa como un padre. Los habría espiado detrás de las puertas. ¿Cómo no se le había ocurrido? Si Limousin, a solas con George, no lo cogía, ni lo estrechaba en sus brazos, ni lo besaba apasionadamente, si, indiferente, lo dejaba jugar sin preocuparse de él, no habría habido ninguna duda. Es que entonces Limousin no era, no se creía, no se sentía el padre. De manera que él, Parent, echando a la madre, se habría quedado con su hijo, y habría sido feliz, completamente feliz. Volvía a meterse en la cama, sudando y torturado, tratando de recordar la actitud de Limousin con el pequeño. Pero no recordaba nada, absolutamente nada, ningún gesto, ninguna mirada, ninguna palabra, ninguna caricia sospechosa. Y, además, tampoco la madre se ocupaba casi de su hijo. Si lo hubiera tenido de su amante, no había duda de que lo habría querido más. Así pues, lo habían separado de su hijo por venganza, por crueldad, para castigarle porque los había sorprendido. Y decidió ir, en cuanto amaneciese, ante los jueces para tratar de recuperar a Georgette. Pero, una vez que tomaba esa resolución, se sentía invadido por la certeza contraria. Desde el momento en que Limousin había sido, desde el primer día, el amante de Henriette, el amante adorado, ella había debido de entregarse a él con ese impulso, ese abandono, ese ardor que hacen madres a las mujeres. La reserva fría que siempre había aportado a sus relaciones íntimas con él, con Parent, ¿no era también un obstáculo para que hubiera sido fecundada por su acoplamiento? De ser así, iba a reclamar, a hacerse cargo, a conservar siempre y a cuidar al hijo de otro. No podría mirarlo, besarlo, oírle decir, papá, sin que esta idea lo hiriese, lo golpease, no es hijo mío. Iba a condenarse a ese suplicio continuo, a esa vida miserable. No, más valía permanecer solo, vivir solo, envejecer solo, y morir solo. Y cada día, cada noche volvían a empezar aquellas abominables vacilaciones y aquellos sufrimientos que nada podía calmar ni acabar. Tenía pánico sobre todo a la oscuridad de la noche que llega, a la tristeza de los crepúsculos. En su corazón se producía entonces una especie de lluvia de pena, una inundación de desesperación que caía con las tinieblas, lo ahogaba y lo enloquecía. Tenía miedo a sus pensamientos como se tiene miedo a los malhechores, y huía de sus ideas como un animal perseguido. Temía sobre todo su hogar vacío, tan negro,
terrible, y también las calles desiertas donde solo brilla, de trecho en trecho, un farol de gas, donde el transeúnte solitario al que oímos de lejos parece un merodeador y aminora o apresura el paso según se dirija hacia vosotros u os siga. Y a pesar suyo, por instinto, Parent se encaminaba hacia las grandes calles iluminadas y populosas. La luz y la muchedumbre lo atraían, lo ocupaban y lo aturdían. Luego, cuando estaba cansado de vagabundear entre los remolinos de la gente, cuando veía que los transeúntes eran cada vez menos, y las aceras estaban más libres, el terror a la soledad y al silencio lo empujaba hacia un gran café lleno de bebedores y de claridad. Iba hacia él como las moscas a la llama, se sentaba en una mesita redonda y pedía una jarra de cerveza. La bebía lentamente, inquietándose cada vez que un cliente se levantaba para irse. Habría querido cogerlo del brazo, retenerlo, rogarle que se quedase un poco más, tanto era lo que temía la hora en que el camarero, de pie ante él, pronunciase en tono furioso: «Venga, señor, vamos a cerrar». Porque todas las noches era el último. Veía recoger las mesas, apagar, uno tras otro, los mecheros de gas, salvo dos, el suyo y el del mostrador. Veía desconsolado a la cajera contar su dinero y guardarlo en el cajón, y entonces se marchaba, echado por el personal que murmuraba: «Vaya pelmazo. Se diría que no sabe dónde dormir». Y en cuanto volvía a encontrarse solo en la calle sombría, de nuevo empezaba a pensar en Georgette y a devanarse los sesos, a torturarse la cabeza para descubrir si era o no era él el padre de su hijo. Así se acostumbró a la cervecería, donde el roce continuo con los bebedores pone a vuestro lado a gente familiar y silenciosa, donde el abundante humo de las pipas adormece las inquietudes mientras la espesa cerveza embota la mente y calma el corazón. Allí vivió. Nada más levantarse, iba a buscar allí vecinos para ocupar su mirada y su pensamiento. Luego, por no moverse, no tardó en tomar la costumbre de comer allí. A eso de mediodía, golpeaba con el platillo en la mesa de mármol, y el camarero traía enseguida un plato, un vaso, una servilleta y la comida del día. En cuanto había terminado de comer, bebía muy despacio su café, con la mirada clavada en la garrafita de aguardiente que no tardaría en darle una buena hora de embrutecimiento. Primero humedecía los labios en el coñac, como para probar su gusto, recogiendo el sabor del líquido únicamente con la punta de la lengua. Luego iba bebiéndolo gota a gota, echando la cabeza hacia atrás, paseaba muy despacio el fuerte licor por su paladar, por sus encías, por toda la mucosa de sus carrillos, mezclándolo con la saliva clara que ese contacto hacía surgir. Una vez que el coñac se endulzaba con esa mezcla, lo tragaba con recogimiento, sintiéndolo resbalar a lo largo de su gaznate hasta el fondo del estómago. Después de cada comida, y durante una hora, bebía así, a sorbitos, 3 o 4 copas que iban abotargándolo poco a poco. Inclinaba entonces la cabeza hacia su vientre, cerraba los ojos y dormitaba. Se despertaba hacia media tarde, y acto seguido tendía la mano hacia la jarra de cerveza que el camarero había depositado ante él durante su sueño. Luego, después de habérsela bebido, se levantaba de la banqueta de terciopelo rojo, se ajustaba el pantalón, estiraba el chaleco para tapar la línea blanca que se veía entre ambos, se sacudía el cuello de la chaqueta, sacaba los puños de la camisa fuera de las mangas, luego cogía los periódicos que ya había leído por la mañana. Volvía a empezarlos desde la primera línea a la última, incluida la propaganda, las solicitudes de empleo, los anuncios, la cotización de la bolsa y los programas de los teatros. Entre las 4 y las 6 iba a dar una vuelta por los bulevares, para tomar el aire, decía, luego volvía a sentarse en el sitio que le habían guardado y pedía su ajenjo. Entonces hablaba con los clientes que había conocido. Comentaban las noticias del día, los sucesos y los acontecimientos políticos, eso le entretenía hasta la hora de la cena. La velada transcurría como la tarde hasta el momento del cierre. Era para él el instante terrible, el instante en que tenía que volver a la oscuridad, al cuarto vacío, lleno de recuerdos espantosos, de pensamientos horribles y de angustias. Ya no veía a ninguno de sus antiguos amigos, a ninguno de sus familiares, a nadie que pudiera recordarle su vida pasada. Pero como su piso se le volvía un infierno, tomó una habitación en un gran hotel, una hermosa habitación de entresuelo para ver a los transeúntes. En aquel enorme establecimiento público ya no estaba solo, sentía bullir la gente a su alrededor, oía voces detrás de los tabiques, y, cuando viejos sufrimientos lo acosaban con demasiada crueldad frente a su cama entreabierta y a su chimenea solitaria, salía a los anchos corredores y paseaba como un faccioso a lo largo de todas las puertas cerradas, mirando con tristeza los zapatos emparejados delante de cada una, las lindas botinas de mujer acurrucadas al lado de unas fuertes botas de hombre.
Y pensaba que toda aquella gente era feliz sin duda, y dormían tiernamente, uno al lado del otro abrazados bajo el calor de sus mantas. 5 años transcurrieron así, 5 años sombríos, sin más acontecimientos que amores de 2 horas, por 2 Luises, 244, de vez en cuando. Pero un día, cuando daba su habitual paseo entre la Madeleine y la calle Drogot, vio de pronto a una mujer cuyo porte le sorprendió. La acompañaban un señor alto y un niño. Los tres caminaban delante de él. Se preguntaba, ¿dónde he visto a estas personas? Y de pronto reconoció un gesto de la mano. Era su mujer con Limousin, y con su hijo, su pequeño George. Su corazón latía hasta asfixiarle, pero no se detuvo, quería verlos, y los siguió. Se hubiera dicho un matrimonio, un buen matrimonio de buenos burgueses. Henriette se apoyaba en el brazo de Paul, le hablaba con ternura y volvía la cabeza hacia él. Entonces Parent la veía de perfil, reconocía la graciosa línea de su cara, los movimientos de su boca, su sonrisa, y la caricia de su mirada. Pero le preocupaba sobre todo el niño. ¿Cómo había crecido, y qué fuerte? Parent no podía verle la cara, solo los largos cabellos rubios que caían sobre el cuello en rizados bucles. Aquel alto muchacho de piernas desnudas que iba, como un hombrecito, al lado de su madre, era Georgette. Como se habían detenido delante de un almacén, de pronto los vio a los tres. Limousin había encanecido, envejecido, adelgazado, su mujer, en cambio, más lozana que nunca, más bien había engordado, George se había vuelto irreconocible, tan distinto de antes. Reanudaron la marcha. Parent volvió a seguirlos, luego los adelantó a zancadas para volver y verlos muy de cerca, de frente. Cuando pasó al lado del niño sintió unas ganas locas de cogerlo en sus brazos y llevárselo. Lo rozó como por casualidad. El pequeño volvió la cabeza y miró a aquel torpe con ojos disgustados. Entonces Parent huyó, impresionado, perseguido, herido por aquella mirada. Huyó igual que un ladrón, presa de un miedo horrible a haber sido visto y reconocido por su mujer y el amante. Fue de una carrera hasta su cervecería, y se derrumbó, jadeante, sobre una silla. Esa noche bebió 3 ajenjos. Durante 4 meses guardó en el corazón la herida de ese encuentro. Todas las noches volvía a verlos a los tres, felices y tranquilos, padre, madre e hijo, paseando por el bulevar antes de regresar a casa para la cena. Esta visión nueva borraba la antigua. Era otra cosa, ahora se trataba de una alucinación y también de otro dolor. El pequeño George, su pequeño George, al que tanto había amado y abrazado en otro tiempo, desaparecía en un pasado lejano y concluido, y veía uno nuevo, una especie de hermano del primero, un muchacho de pantorrillas desnudas. Y que no lo reconocía. Sufría de manera horrible al pensarlo. El amor del pequeño estaba muerto, ya no existía ningún lazo entre ellos, el niño no habría tendido los brazos al verle. Hasta le había mirado con ojos desagradables luego, poco a poco, su alma volvió a calmarse, sus torturas mentales iban debilitándose. La imagen que había aparecido ante sus ojos y que hostigaba sus noches se tornó indecisa, más rara. Volvió a vivir poco más o menos como todo el mundo, como todos los ociosos que beben cañas de cerveza en mesas de mármol y desgastan sus pantalones sobre el terciopelo raído de los asientos. Envejeció entre el humo de las pipas, fue perdiendo el pelo bajo la llama del gas, consideró como acontecimientos el baño de todas las semanas, el corte de pelo cada 15 días, la compra de un traje nuevo o de un sombrero. Cuando llegaba a la cervecería tocado con un sombrero nuevo, se contemplaba largo rato en el espejo antes de sentarse, se lo ponía y quitaba varias veces seguidas. Se lo colocaba de diferentes maneras y por fin preguntaba a su amiga, la dama del mostrador, que lo miraba interesada, ¿cree que me sienta bien? 2 o 3 veces al año iba al teatro, y en verano pasaba en ocasiones sus veladas en un café concierto de los Campos Elíseos. En la cabeza se le quedaban canciones que cantaban en el fondo de su memoria durante varias semanas y que tarareaba incluso marcando el compás con su pie, cuando estaba sentado ante su jarra de cerveza. Los años pasaban lentos, monótonos y cortos porque estaban vacíos. No lo sentía deslizarse sobre él. Se encaminaba a la muerte sin moverse, sin agitarse, sentado frente a una mesa de cervecería. Y solo el gran espejo en el que apoyaba su cráneo cada día más calvo reflejaba los estragos del tiempo que pasa y huye devorando a los hombres, a los pobres hombres. Ahora, apenas si pensaba alguna vez en el espantoso drama en el que había naufragado su vida, porque desde aquella noche horrible habían transcurrido 20 años. Pero la existencia que había llevado luego lo había gastado, debilitado, agotado, y muchas veces el dueño de su cervecería,
el sexto dueño desde que entrara por primera vez en aquel establecimiento, le decía: «Debería moverse un poco, señor Parent, debería tomar el aire, ir al campo, le aseguro que mejoraría usted mucho en pocos meses». Y cuando su cliente acababa de marcharse, el comerciante comunicaba sus ideas a la cajera: «Este pobre señor Parent va por mal camino, no sirve de nada no salir nunca de París. Ya que tiene confianza con usted, convénzalo para que vaya a las afueras a comerse una caldereta de pescado de vez en cuando. Pronto llega el verano, eso lo reanimará». Y la cajera, llena de lástima y de bondad hacia aquel cliente obstinado, le repetía todos los días a Parent: «Vamos, señor, decídase a tomar el aire. Es tan bonito el campo cuando hace bueno. Oh, yo, si pudiese, me pasaría la vida en él». Y le comunicaba sus sueños, los sueños poéticos y sencillos de todas las pobres muchachas encerradas de principio a fin de año tras los cristales de una tienda y que miran pasar la vida ficticia y bulliciosa de la calle, pensando en la vida tranquila y dulce de los campos, en la vida bajo los árboles, bajo el radiante sol que cae sobre los prados, sobre los bosques profundos, sobre los claros ríos, sobre las vacas acostadas en la hierba, y sobre todas las flores diversas, sobre todas las flores. Libres, azules, rojas, amarillas, violetas, lilas, rosadas, blancas, tan graciosas, tan frescas, tan perfumadas, sobre todas las flores de la naturaleza que se cogen al pasear y con las que se hacen ramos enormes. A ella le gustaba hablarle continuamente de su eterno deseo, irrealizado e irrealizable, y a él, pobre viejo sin esperanzas, le gustaba escucharla. Ahora iba a sentarse al lado del mostrador para hablar con la señorita Zoe y discutir sobre el campo con ella. Entonces, poco a poco, fueron entrándole unos vagos deseos de ir a ver, siquiera por una vez, si realmente hacía tan buen tiempo, como ella decía, fuera de los muros de la gran ciudad. Una mañana preguntó: «¿Sabe dónde se puede almorzar bien en las cercanías de París?». Ella respondió: «Vaya a la terraza de Saint-Germain 245. Aquello es precioso». En el pasado, en el momento de sus esponsales, había paseado por allí. Decidió volver. Eligió un domingo, sin ninguna razón especial, solo porque es costumbre salir los domingos, incluso aunque no se haga nada durante la semana. Así pues, una mañana de domingo, partió para Saint-Germain. Era a principios de julio, un día resplandeciente y caluroso. Sentado junto a la portezuela de su vagón, miraba correr los árboles y las extrañas casitas de los alrededores de París. Se sentía triste, molesto por haber cedido a aquel nuevo deseo, por haber roto sus hábitos. El paisaje cambiante y siempre igual lo cansaba. Tenía sed, con gusto se habría apeado en cada estación para sentarse en el café vislumbrado detrás de la estación, para beber una o dos cañas y volver a coger el primer tren que pasara en dirección a París. Además, el viaje le parecía largo, muy largo. Permanecía sentado días enteros para tener delante de los ojos las mismas cosas inmóviles, pero le parecía irritante y fatigoso estar sentado cambiando de sitio, ver moverse toda la comarca a su alrededor mientras él no hacía ningún movimiento. Sin embargo, se interesó por el Sena cada vez que lo cruzó. Bajo el puente de Chateau vio unas yolas, 246, que pasaban impulsadas a grandes golpes de remo por remeros de brazos desnudos, y pensó: estos mozancones sí que no deben de aburrirse. La larga cinta de río desplegada entre las dos orillas del puente del Pec despertó en el fondo de su corazón un vago deseo de pasear por la orilla. Pero el tren se adentró bajo el túnel que precede a la estación de Saint-Germain para detenerse enseguida en el andén de llegada. Parent se apeó y, abotargado de cansancio, se encaminó con las manos a la espalda hacia la terraza. Luego, llegado a la balaustrada de hierro, se detuvo para contemplar el horizonte. La llanura inmensa se desplegaba frente a él, vasta como el mar, enteramente verde y poblada por grandes aldeas tan populosas como ciudades. Carreteras blancas atravesaban aquella enorme región, extremos de bosques la arbolaban a trechos, los estanques del Vecinet brillaban como placas de plata, y los ribazos lejanos de Sanois y de Argenteuil apuntaban bajo una bruma ligera y azulada que apenas permitía adivinarlos. El sol bañaba con su luz abundante y cálida todo aquel gran paisaje algo velado por los vapores matinales, por el sudor de la tierra caliente que se exhalaba en nieblas menudas, y por las emanaciones húmedas del Sena, que se extendía como una serpiente infinita a través de las llanuras, bordeaba los pueblos y contorneaba las colinas. Una brisa suave, impregnada del olor de las hierbas y la savia, acariciaba la piel, penetraba en el fondo del pecho, parecía rejuvenecer el corazón, aligerar el espíritu, vivificar la sangre. Parent, sorprendido, la respiraba a pleno pulmón,
con los ojos deslumbrados por la extensión del paisaje, y murmuró, «Vaya, aquí se está bien». Luego dio unos pasos, y otra vez se detuvo para mirar. Creía descubrir cosas desconocidas y nuevas, no las cosas que veían sus ojos, sino cosas que su alma presentía, acontecimientos ignorados, felicidades vislumbradas, alegrías inexploradas. Todo un horizonte de vida que nunca había sospechado y que bruscamente se abría ante el frente a aquel horizonte ilimitado de campo. Toda la horrible tristeza de su existencia le pareció iluminada por la claridad violenta que inundaba la tierra. Dio sus 20 años de café sombríos, monótonos, desconsoladores. Habría podido viajar como otros, ir lejos, muy lejos, a países nuevos, a tierras poco conocidas, más allá de los mares, interesarse por todo lo que apasiona a los demás hombres, las artes, las ciencias. Amar la vida de mil formas, la vida misteriosa, encantadora y angustiosa, siempre cambiante, siempre inexplicable y atrayente. Ahora era demasiado tarde. Iría de jarra en jarra de cerveza hasta la muerte, sin familia, sin amigos, sin esperanzas, sin curiosidad por nada. Una angustia infinita lo invadió, y unos deseos de escapar, de esconderse, de volver a París, a su cervecería y a su embotamiento. Todos los pensamientos, todos los sueños, todos los deseos que duermen en la pereza de los corazones inactivos se habían despertado, removidos por aquel rayo de sol sobre las llanuras. Sintió que si seguía solo más tiempo en aquel sitio iba a volverse loco, y no tardó en llegar al pabellón Enrique IV, 247, para almorzar, aturdirse con el vino y el alcohol y hablar por lo menos con alguien. Se sentó a una mesita en los bosquecillos desde donde se domina toda la campiña, y eligió su menú rogando que se lo sirvieran enseguida. Llegaban otros paseantes, se sentaban en las mesas contiguas. Se sentía mejor, ya no estaba solo. En un cenador almorzaban 3 personas. Los había mirado varias veces sin verlos, igual que se mira a los indiferentes. De pronto, una voz femenina provocó en él uno de esos escalofríos que hacen estremecerse la médula. Aquella voz había dicho, «George, tienes que trinchar el pollo». Y otra voz había respondido, «Sí, mamá». Parent alzó los ojos, y comprendió, adivinó enseguida quiénes eran aquellas personas. Desde luego, no las habría reconocido. Su mujer tenía todo el pelo blanco, estaba muy gruesa, una anciana señora seria y respetable, y comía adelantando la cabeza, por temor a mancharse, aunque se había cubierto la pechera con una servilleta. George se había vuelto un hombre. Tenía barba, esa barba desigual y casi incolora que riza levemente las mejillas de los adolescentes. Llevaba sombrero de copa, chaleco de cutí blanco y monóculo, por chic, sin duda. Parent lo contemplaba, estupefacto. ¿Aquel era George, su hijo? No, no conocía a aquel joven, no podía haber nada común entre ellos. Limousin, de espaldas, comía, con los hombros algo encorvados. Así pues, aquellos 3 seres parecían felices y contentos, iban a almorzar al campo, a restaurantes conocidos. Habían llevado una existencia tranquila y dulce, una existencia familiar en un buen hogar cálido y poblado, poblado por todas esas pequeñeces que hacen la vida agradable, por todas las dulzuras del cariño, por todas las palabras tiernas que sin cesar se intercambian cuando se ama. Habían vivido así gracias a él, Parent, con su dinero, después de haberlo engañado, robado, perdido. Lo habían condenado a él, al inocente, al ingenuo, al bonachón, a todas las tristezas de la soledad, a la abominable vida que había llevado entre una acera y un mostrador, a todas las torturas morales y a todas las miserias físicas. Habían hecho de él un ser inútil, perdido, extraviado en el mundo, un pobre viejo sin alegrías posibles, sin expectativas, que no esperaba nada de nada ni de nadie. Para él la tierra estaba vacía, porque no amaba nada en la tierra. Podía recorrer los pueblos y correr por las calles, entrar en todas las casas de París, abrir todas las habitaciones, detrás de ninguna puerta encontraría la cara buscada, adorada, cara de mujer o cara de niño, que sonríe al veros. Y esa idea lo torturaba, la idea de la puerta que se abre para encontrar y besar a alguien detrás. Y la culpa de todo eso era de aquellos 3 miserables, la culpa era de aquella mujer indigna, de aquel amigo infame y de aquel muchacho rubio que adoptaba aires arrogantes. Ahora odiaba al niño tanto como a los otros 2. ¿No era el hijo de Limousin? De no ser así, ¿se habría quedado Limousin con él, lo habría amado? ¿Es que Limousin no habría abandonado enseguida a la madre y al pequeño si no hubiera sabido que el niño era suyo, completamente suyo? ¿Se cría acaso a los hijos de otros?
Y allí estaban, a unos pasos de él, aquellos 3 malhechores que tanto lo habían hecho sufrir. Parent los miraba, rabiando, exaltándose con el recuerdo de todos sus dolores, de todas sus angustias, de todas sus desesperaciones. Lo exasperaba sobre todo su aspecto tranquilo y satisfecho. Tenía ganas de matarlos, de lanzarle su sifón de agua de Seltz, de abrirle la cabeza a Limousin, a la que veía a cada momento agacharse hacia el plato y volverse a levantar enseguida. Y seguirían viviendo así, sin preocupaciones, sin inquietudes de ningún tipo. No, no. Aquello era demasiado. Se vengaría, iba a vengarse enseguida ya que los tenía a mano. ¿Pero cómo? Pensaba, meditaba en cosas espantosas como las que ocurren en los folletines, pero no encontraba nada que se pudiera hacer. Y bebía, trago tras trago, para excitarse, para darse valor, para no dejar escapar una ocasión como aquella, que sin duda no volvería a presentársele nunca. De repente tuvo una idea terrible, y dejó de beber para madurarla. Una sonrisa fruncía sus labios, murmuraba, los tengo. Los tengo. Ahora veréis. Ahora veréis. Un camarero le preguntó, ¿qué más desea el señor? Nada. Café y coñac, del mejor. Y los miraba mientras bebía a sorbito su copa. Había demasiada gente en aquel restaurante para que quisiera intentar algo, por lo tanto, esperaría, lo seguiría, porque a buen seguro irían a pasear por la terraza o al bosque. Cuando estuvieran algo lejos, los alcanzaría, y entonces se vengaría, sí, se vengaría. Además, no era demasiado pronto, después de 20 años de sufrimientos. No sospechaban lo que iba a ocurrirles. Acababan tranquilamente su almuerzo, hablando muy seguros. Parent no podía oír sus palabras, pero veía sus gestos tranquilos. La cara de su mujer era lo que más le exasperaba. Había adoptado un aire altanero, un aire de beata gorda, de beata inabordable, acorazada de principios, blindada de virtud. Luego pagaron la cuenta y se levantaron. Entonces vio de frente a Limousin. Se hubiera dicho un diplomático retirado, tanta era la importancia que se daba con sus hermosas patillas suaves y blancas cuyas puntas caían sobre las solapas de su levita. Salieron. George fumaba un puro y llevaba el sombrero ladeado sobre la oreja. Parent lo siguió al punto. Primero dieron una vuelta por la terraza y admiraron el paisaje complacidos, como miran las personas ahitas, luego se adentraron en el bosque. Parent se frotaba las manos mientras lo seguía de lejos, escondiéndose para no despertar demasiado pronto su atención. Caminaban despacio, tomando un baño de verdor y de aire tibio. Henriette se apoyaba en el brazo de Limousin y caminaba erguida a su lado, como esposa segura y orgullosa de sí misma. George cortaba las hojas con su bastoncillo, y de vez en cuando franqueaba las cunetas con un salto ligero de potro ardiente, presto a desbocarse en la espesura. Parent iba acercándose poco a poco, jadeando de emoción y de fatiga, pero también lo dominaba el miedo, un miedo confuso, inexplicable, y los adelantó para volver hacia ellos y abordarlos de frente. Caminaba con el corazón palpitante, sintiéndolos ahora a sus espaldas, y se repetía, vamos, es el momento. Audacia, audacia. Es el momento. Se volvió. Se habían sentado, los 3, en la hierba, al pie de un grueso árbol, y seguían charlando. Entonces se decidió, y volvió con paso rápido. Deteniéndose ante ellos, de pie en medio del camino, balbuceó con una voz breve, con una voz rota por la emoción, soy yo. Aquí estoy. ¿No me esperabais? Los 3 examinaron a aquel hombre que les parecía loco. Él prosiguió, se diría que no me habéis reconocido. Miradme bien. Soy Parent. Henry Parent. No me esperabais, ¿verdad? Pensabais que todo había acabado, totalmente, que no me veríais nunca más, nunca. Pues no, aquí estoy, he vuelto. Ahora vamos a tener una explicación. Henriette, asustada, escondió la cara entre las manos, murmurando, oh, Dios mío. Viendo a aquel desconocido que parecía amenazar a su madre, George se había levantado, dispuesto a agarrarlo por el cuello. Limousin, aterrado, miraba con ojos despavoridos a aquel fantasma que, tras haber tomado aire unos segundos, continuó, ahora vamos a tener una explicación. Ha llegado el momento. Me engañasteis, me condenasteis a una vida de presidiario, y creísteis que no volveríais a verme. Pero el joven lo agarró por los hombros, y le dijo rechazándole, ¿está usted loco? ¿Qué es lo que quiere?
Siga su camino ahora mismo, o le doy una tunda de palos. Parent respondió, ¿qué es lo que quiero? Quiero decirte quién es esta gente. Pero George, irritado, lo zarandeaba, iba a pegarle. El otro continuó, suéltame. Soy tu padre. Mira, mira si ahora no me reconocen estos miserables. Asustado, el joven abrió las manos y se volvió hacia su madre. Parent, libre, avanzó hacia ella. ¿Qué? ¿No le dice quién soy? Dígale que me llamo Henry Parent, y que yo soy su padre ya que él se llama George Parent, ya que usted es mi esposa, ya que los tres viven de mi dinero, de la pensión de 10,000 francos que les pago desde que los eché de mi casa. Porque la sorprendía usted con ese miserable, con ese infame, con su amante. Dígale cómo era yo, un buen hombre, con el que usted se casó por mi fortuna, y al que engañó desde el primer día. Dígale quién es usted y quién soy yo. Balbucía, jadeaba, presa de cólera la mujer chilló con una voz desgarradora, Paul, Paul, impídeselo. Haz que se calle, impídele decir eso delante de mi hijo. Limousin también se había levantado. Con voz muy baja, murmuró, cállese. Cállese. Comprenda lo que está haciendo. Parent prosiguió furioso, sé muy bien lo que hago. Y no he acabado. Hay una cosa que quiero saber, una cosa que me tortura desde hace 20 años. Luego, volviéndose hacia George, que, desesperado, se había apoyado en un árbol, y tú, escucha, cuando ella se fue de mi casa, pensó que no era suficiente con haberme traicionado, quiso además desesperarme. Tú eras todo mi consuelo, pues bien, te llevó consigo jurándome que yo no era tu padre, que tu padre era ese. ¿Mintió? No lo sé. Me lo pregunto desde hace 20 años. Avanzó hacia ella, trágico, terrible, y, arrancándole la mano con que se tapaba la cara, bien. Hoy la conmino a decirme cuál de nosotros es el padre de este joven, él o yo, su marido o su amante. Vamos, vamos, conteste. Limousin se abalanzó contra él. Parent lo rechazó, y con una risita de burla dijo furioso, hoy eres valiente, y eres más valiente que el día en que huías a la escalera porque iba a darte una paliza. Pues bien, si ella no contesta, contéstame tú. Tú debes de saberlo tan bien como ella. Dime, ¿eres el padre de este muchacho? Vamos, vamos, habla. Se volvió hacia su mujer. Si no queréis decírmelo a mí, decídselo por lo menos a vuestro hijo. Ya es un hombre. Tiene todo el derecho a saber quién es su padre. Yo sí que no lo sé, no lo he sabido jamás, jamás, jamás. Yo no puedo decírtelo, hijo. Estaba enloqueciendo, su voz adquiría una entonación aguda. Y agitaba los brazos como un epiléptico. Venga, venga. Responded. ¿Ella no sabe? Apuesto a que no sabe. No, no sabe, pardiez. Se acostaba con los dos. Ja, ja, ja. Nadie sabe, nadie. ¿Se saben acaso esas cosas? Tampoco tú lo sabrás, muchacho, no lo sabrás, como tampoco yo, nunca. Venga, pregúntale, pregúntale, verás que ella no lo sabe. Yo tampoco, él tampoco, tú tampoco, nadie sabe. Puedes escoger, sí, puedes escoger, él o yo. Elige. Buenas noches. Se acabó. Si ella se decide a decírtelo, vendrás a comunicármelo, al Hotel des Cantenens, 248, ¿verdad? Me gustará saberlo. Buenas noches. Os deseo que os divirtáis. Y se marchó gesticulando, mientras seguía hablando solo bajo los grandes árboles, en el aire vacío y fresco, impregnado de aromas de sabias. Ni siquiera se volvió a mirarlos. Caminaba recto, andando bajo un impulso de rabia, bajo un soplo de exaltación, con la mente arrastrada por su idea fija. De pronto se encontró delante de la estación. Un tren estaba a punto de partir. Montó en él. Durante el trayecto, su rabia se aplacó, recobró el sentido y regresó a París, estupefacto por su audacia. Se sentía quebrantado como si se le hubieran roto los huesos por dentro. Sin embargo, fue a beberse una jarra a su cervecería. Al verlo entrar, la señorita Zoé, sorprendida, le preguntó, ¿ya de vuelta? ¿Es que se ha cansado? Él respondió, sí, muy cansado, muy cansado. Ya comprende usted, cuando uno no tiene costumbre de salir. Se acabó, no volveré más al campo. Habría hecho mejor quedándome aquí.
En adelante, no me moveré. Y ella no consiguió hacerle contar su paseo, pese a las ganas que tenía de oírlo. Por primera vez en su vida, se emborrachó por completo esa noche, y tuvieron que llevarlo a casa.